más cordial bienvenida a nuestra Escuela Técnica Aeronáutica. En una oportunidad parecida a esta, decíamos que el fenómeno aéreo anómalo es un fenómeno esencialmente singular. De vez en cuando, algo que no se parece a nada conocido aparece en el cielo, deja estupefactos a los testigos y después de un tiempo, por lo general muy breve, desaparece como ha llegado, súbitamente. Apuntábamos también que esta singularidad es la que desde hace años perturba el progreso de las investigaciones emprendidas en todo el mundo, a pesar del caudal de eficiencia, tiempo y dinero gastados. Ella es también la que, hasta hoy día, da alas al escepticismo y a la indiferencia de la mayor parte de los sabios. Aquellos que desde el comienzo tomaron en serio el fenómeno deben comprender este hecho muy bien. Nada es más legítimo e explicable que la actitud de rechazo adoptada generalmente por la ciencia. Desafortunadamente, un fenómeno singular que escapa no solo a la experimentación programada, sino que a la observación deliberada, no puede ser objeto de la ciencia. No es más, decíamos, que un hecho histórico y además lo es bajo las condiciones que sea probado. Esta tarde tenemos la suerte de contar con un expositor que nos mostrará, con los ojos de la ciencia, algunos fenómenos naturales que ciertamente nos ayudarán en esta búsqueda de encontrar respuestas a algunos eventos que de primera nos parecen inexplicables. Algunos antecedentes del charlista de esta noche, el doctor Alejandro Valdivia. El doctor Valdivia es chileno, nacido el 21 de marzo de 1969, casado con una hermosa dama de la nacionalidad colombiana. De su extenso currículo destacamos lo siguiente. Los estudios superiores los realizó en la Universidad de Maryland, College Park, Estados Unidos. Se graduó como bachiller en Ciencias Físicas, bachiller en Ciencias Matemáticas y Astronómicas en 1991. En 1996 recibió su título de máster en Ciencias Físicas y en 1997 el doctorado. Todo ello, decíamos, en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Durante sus estudios, el doctor Valdivia recibió varias distinciones académicas, de las cuales señalamos el premio F.L. Scarf 1998, otorgado por la Unión Geofísica Americana por la más sobresaliente disertación de doctorado en Física Espacial y Astronomía. También es miembro postdoctorado del Consejo de Investigación Nacional entre 1997 y 1999 en el Centro Espacial Goddard de la NASA y seleccionado como profesor asistente sobresaliente de 1992, premio del Departamento de Física de la Universidad de Maryland, College Park. Su experiencia en investigación lo ha llevado a trabajar como profesor asistente del Grupo de Físicos del Plan Espacial en la Universidad de Maryland, entre 1993 y 1997, en el Centro Espacial Goddard de la NASA, y actualmente en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Los temas de interés del doctor Valdivia en sus trabajos de investigación abarcan la física espacial, astrofísica, teoría del caos, física de la magnetósfera, antenas fractales de rayos en la atmósfera, dinámica del interior de la Tierra, cosmología, plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Es editor de Ciencias Físicas de la revista virtual Ciencia al Día y coautor de más de 40 trabajos científicos en el ámbito internacional. Ha participado en numerosas conferencias con presentaciones de diferentes temas en variados países, tales como Inglaterra, Portugal, Japón, además de Estados Unidos mismo. Nos es muy grato dejar con ustedes al doctor Juan Alejandro Valdivia y su exposición titulada Destellos en la atmósfera, Red Sprite. Muchas gracias. Muchas gracias, estoy muy contento de poder dar una charla así. Y bueno, comencemos, ¿no es cierto? Una de las principales razones de estudiar estos fenómenos nuevos que son relacionados con la atmósfera es, bueno, uno, la inquietud mía y de mucha gente, y tratar de dar como un fundamento físico, matemático a todo estos fenómenos.
déjenme darle una pequeña outline, una pequeña idea de lo que voy a hablar rápidamente. Bueno, mira, tradicionalmente las tormentas eléctricas, lo que nosotros vemos en las nubes, tradicionalmente en las nubes son asociadas con la Tierra, o sea, con nosotros mismos. Generalmente nosotros miramos las tormentas eléctricas en relación a nosotros mismos, los rayos que vemos, las relámpagos, etc., los truenos. Y una gran sorpresa ha sido en los últimos 10 años más o menos darse cuenta de que muchos fenómenos hay muchos fenómenos que tienen que ver con las tormentas eléctricas, pero que se desarrollan hacia arriba, no hacia abajo, hacia la Tierra, hacia nosotros, sino que hacia arriba, hacia la atmósfera. Y lo que voy a hacer en esta presentación es un poco darle una pequeña idea de lo que conocemos sobre tormentas eléctricas y después darle una pequeña introducción a esta nueva ciencia, esta nueva rama de la ciencia que se ha dedicado a estudiar estos fenómenos en la atmósfera, relacionados con las tormentas eléctricas, pero hacia la atmósfera. Esto es lo que yo llamaría, por ejemplo, destellos en la atmósfera. En inglés se llama High Altitude Lightning, pero por ahora llamémosle destello, no un nombre que sea aceptado ni nada, pero es la traducción que yo le voy a dar. Entonces, rápidamente le voy a dar una introducción de cómo funciona la descarga eléctrica en las nubes y después un poco de la gama de fenómenos que se observan en la atmósfera alta. ¿Okay? Y después voy a pasar una cosa un poco más técnica. Voy a hablar de uno de estos fenómenos particulares que se llaman red sprites, ¿no? Y voy a hablar un poco de los modelos. Por ejemplo, red sprites, como ustedes pueden ver en ese diagrama, está acá. Son unos fenómenos muy interesantes, que son de color rojo, y una cosa muy importante que son producidos por las tormentas eléctricas. Y estas cosas se producen, por ejemplo, a una altura de 50, 90 kilómetros de altura, ¿no? Más adelante les voy a dar un poco más de detalle, vamos a ver una fotografía y unas películas sobre estas cuestiones que se llaman red sprites, o destellos rojos. Como dijo, la última parte va a ser la parte aburrida, pero la parte más técnica, un poco darles modelos que se usan para... A mí me gusta moverme en el podio, así que voy a tratar de usar esto. Tormentas eléctricas. Empezamos ahora. Las tormentas eléctricas son una cosa que han sido... La tormenta eléctrica puede que sea... Las tormentas eléctricas son cosas que han existido antes de la vida misma. Incluso hay mucha gente que postula que puede ser una de las razones de la vida, causantes de la vida. Las primeras teorías sobre descarga eléctrica se las dieron a los dioses, ¿no? Las primeras teorías sobre tormentas eléctricas. Por ejemplo, aquí tienen el ejemplo de un pájaro ornitorrinco mítico de una tribu de Estados Unidos. Se llama el Thunderbird, o el pájaro de trueno. Y la idea que ellos tenían era que el brillo de las plumas producía los rayos y el aleteo de las alas producía el trueno. Ahora, fue hasta 1750 más o menos que Benjamin Franklin fue el primero en darse cuenta que el fenómeno de las tormentas eléctricas era un fenómeno eléctrico y hizo los primeros trabajos científicos al respecto. Aquí tienen, por ejemplo, el famoso diagrama, el famoso experimento
experimento que hizo con una cometa, que la encontró hacia las nubes, hacia una tormenta. Y este experimento, si uno lo hace bien, puede mostrar que realmente el fenómeno es eléctrico, pero si uno no lo hace con mucho cuidado, le puede dar un golpe eléctrico y bueno, puede morir. Incluso han habido casos históricos de gente haciendo este tipo de experimentos que se murieron. Ahora, ¿qué es lo que es una descarga eléctrica? Muy simple. Todo esto es como el preámbulo para las cosas que les quiero hablar un poquito más adelante, pero necesito explicarles un poco estos detalles. ¿Qué es lo que es una descarga eléctrica? Bueno, una descarga eléctrica generalmente empieza, si ustedes miran el diagrama a la izquierda, T igual a 0, empieza en pequeños pasos. Por ejemplo, hay muchas descargas eléctricas. Hay descarga eléctrica entre las nubes y la Tierra, entre la Tierra y las nubes, y hay descarga eléctrica adentro de las nubes mismas. En este caso, por ejemplo, en este diagrama tiene una descarga que va de la nube a la Tierra. Generalmente empieza en pequeños pasos, ¿no? En pequeños pasos de la nube a la Tierra. Y eventualmente, si miran en el segundo diagrama, eventualmente una descarga parte del suelo y se encuentran en algún momento a mitad de camino. Y cuando estas dos descargas se encuentran, se cierra el circuito y se produce una gran descarga eléctrica. Eso es lo que nosotros vemos como rayos. Y aquí tenemos un ejemplo. También hay descargas, como dije, que parten de la Tierra y se encuentran con una de las nubes. Y también hay descargas adentro de las nubes. Estas descargas duran, qué sé yo, un milisegundo completamente. Y lo que nosotros vemos como una descarga eléctrica en realidad está compuesto finalmente de varias de estas descargas. Lo que nosotros vemos como un rayo está compuesto de varias de estas descargas eléctricas. Y un rayo dura más o menos la mitad de un segundo, la fracción de un segundo, y cada una de estas descarguitas dura más o menos un milisegundo. Lo importante es darse cuenta de que los rayos en sí liberan una cantidad de energía enorme. Si ustedes calculan que más o menos hay 100 rayos por segundo alrededor de la Tierra, la energía que ellos disipan es cercana a todos estos fenómenos en la atmósfera. Ahora, una cosa que va a ser interesante, por lo menos para mí, y para la gente que hace estos estudios científicos, está asociado con tormentas eléctricas muy grandes. Y lo interesante es que en los últimos 10 años se han descubierto varios fenómenos. Uno de ellos se ha descubierto que hay observando con satélites fuera de la atmósfera, se ha descubierto que hay una fuente muy intensa de radiación de alta frecuencia, como de 100 MHz, que es un fenómeno muy interesante. También se ha descubierto que hay una fuente de rayos gamma que está asociada con estas tormentas gigantes, que es muy interesante. O sea, si uno piensa, bueno, que la Tierra es como una antena que emite rayos gamma. Si alguien estuviera observando y tuviera la capacidad de observarnos, vería rayos gamma saliendo de la Tierra, una cosa muy interesante. Otra cosa, es una cosa muy interesante que les voy a mostrar una película también de ellos, que son Blue Jets. Son como unos jets azules que salen de la parte de arriba de las tormentas y se propagan hasta como 50 kilómetros de altura. Voy a hablar en detalle en cada una de estas cosas muy pronto. Y finalmente me voy a concentrar en una cosa que se llaman red sprites, como ya les dije, que son unas cosas que suceden como entre 50, 40 hasta 90 kilómetros. Son unas cosas que tienen como 40 kilómetros de alto, por 30, 40, 50 kilómetros de ancho, y que se ven ópticamente en el rojo, se ven rojas, ¿no? Unos destellos rojos. Bueno, primero voy a concentrarme en el fenómeno que vamos a estudiar después, que son red sprites o estos destellos rojos. Y eventualmente voy a conversar sobre un modelo, cómo se explican estos fenómenos. Pero déjame primero darle una idea de qué es lo que son estos red sprites. Como yo decía, son unos fenómenos esto es una fotografía. Una fotografía.
una cosa que sucede que dura como 1 o 10 milisegundos, o sea, una centésima de un segundo, pero es suficiente como para verla en un video. Si uno tiene un video apuntando hacia el cielo, se pueden observar, y ahora les voy a mostrar, después de esta transparencia, les voy a mostrar un video de una de estas cosas. Tiene una altitud entre 50, 40, 90, hasta 90 kilómetros, incluso a veces hasta 100 kilómetros. Y tiene una intensidad muy parecida a la aurora. ¿Okay? Y libera una cantidad muy grande de energía en la atmósfera, que son como 25 megawatts o algo así. Ahora, lo importante es que se ven predominantemente rojas. Y otra cosa muy importante es que tienen... voy a hablar bien fuerte, ¿ok? Como dije, me gusta caminar. Tienen estructura espacial, tienen estructura, que es una cosa muy importante para los modelos que nosotros hicimos, con los que tratamos de explicar estos fenómenos, que se basa en la idea en que lo que produce estas cosas es realmente la descarga eléctrica, y la descarga eléctrica actúa como una antena fractal. Ustedes pueden ver la descarga eléctrica que produjo, responsable de este destello, que está acá. Ahora, estas cosas se observan bastante a menudo. Uno puede salir una noche en el lugar correcto y puede ver 10, 20, 50, 100. Hay observaciones tan grandes como eso. Y todas estas cosas han sido descubiertas últimamente, en los últimos 10 años, prácticamente. Y han sido observadas, fotografiadas, tomados videos. Bueno. Este es el fenómeno después que les voy a dar cómo se modelan este tipo de cosas. Ahí voy a entrar a una parte más técnica, pero por ahora déjeme darle un poco las características de los otros fenómenos. Pero primero que nada, por supuesto, la película. Ahora, ¿qué es lo que van a ver aquí? Una película muy cortita, es una imagen. Aquí ven como el rastro del sprite, ¿ok? Esto uno tiene que darse cuenta que esto es como 90 kilómetros de altura y esto es como 30. ¿No? Y aquí uno ve también la descarga eléctrica en la nube que fue responsable de este fenómeno. Ustedes ven cómo se vería si ustedes estuvieran en un avión. Esta fue una toma hecha en avión, creo que incluso que fue hecha en Perú, sobre Perú. Pero de nuevo, eso son unas cosas muy interesantes. Si uno se pone a mirar películas sobre esto, a veces aparecen acá, a veces danzan, ¿no? Se mueven para allá y para acá, a veces aparece una acá, después aparece una acá, después aparece una allá. Es muy interesante, incluso fenomenológicamente la gente le ha puesto nombre, las sprites que danzan, las sprites que parecen carrots, zanahorias. Perdón, llegué de Chile de vuelta hace como 3 meses, así que todavía tengo zanahorias. Estas son las que llaman zanahorias, ¿no? Una vez más, llaman zanahorias. También tienen estas cosas que se llaman blue jets, ¿no? Ahora te voy a dar un poco más de detalle fenomenológico de estas cosas que se llaman destellos en la atmósfera, que son como de las nubes hacia arriba. Blue jets era la otra categoría, que son unos jets azules que parten de la superficie, como la parte de arriba de las nubes, y se propagan hasta como si... Las nubes están como entre 5 y 10 kilómetros de altura, y estas cuestiones se propagan de los 5 kilómetros, 10 kilómetros de altura, hasta como 40, 50 kilómetros de altura. Tiene una duración como de una fracción de segundo, una décima de segundo, ¿no? Se propagan a una velocidad como de 100 kilómetros por segundo, bastante rápido, pero no tan rápido. Después vamos a hablar de velocidades de una fracción de la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Tiene una forma cónica,
y disipan una cantidad bastante respetable de energía, como 30 megajoules, ¿no? También tengo una película. Ahí tienen una de estas cosas que se llaman Blue Jets, ¿no? Está acá. Todo esto que ustedes ven acá abajo es como la superficie de las nubes. Esta es una película bastante corta que va a hablar. ¿Seguro que lo entiendes? Claro, por supuesto. Sobre la cantidad de partículas ionizadas, ¿no? Claro, tienen que ver con un fenómeno que se llama runaway electrons, que son electrones que se mueven. ¿Tiene algún tipo de fenómeno de plasma? Sí, claro. Todos estos fenómenos son muy relacionados con el plasma, son partículas cargadas que hagan. Este fenómeno no es, el fenómeno mejor entendido es el de Red-Spike, por eso te voy a hablar un poco en detalle en eso. Estos fenómenos son que no se entienden tan bien, hay modelos y cosas, pero no he sido capaz de responder a todas las preguntas. Una vez más. Como ustedes ven que se propagan desde la superficie de las nubes hacia arriba y llega esto como 50 kilómetros. En un avión. Pero esto, bueno, los red sprites se ven desde el suelo sin ningún problema. Uno tiene que mirar que venga la tormenta hacia ti. Uno se para acá mirando arriba de la tormenta y sí se ven, y de repente pasa la tormenta y se la ven más. Esto ha sido los Blue Jets ha sido muy difícil observarlos desde la Tierra, pero finalmente creo que este año lograron observarlo desde la Tierra. Pero generalmente si uno se sube en un avión, esta gente, un grupo de Alaska que daba vuelta, Dave Sedman, un grupo de Alaska que se subían en unos aviones y andaban fotografiando arriba Perú y también lo hacen en Estados Unidos. Y la razón por la que usan dos aviones es que uno puede hacer triangulación y tomarle la medida a las cosas. También otro fenómeno interesante es el hecho de que la Tierra produce rayos gamma. Ahora, para que se produzcan rayos gamma, una cosa muy interesante es que la fuente de los rayos gamma tiene que estar a una altura superior a los 30 kilómetros. Acuérdense que las nubes solamente llegan hasta como 10 kilómetros, 15 kilómetros ya, mucho. O sea que la fuente está separada, la fuente de rayos gamma está absolutamente separada de la tormenta eléctrica. ¿Y por qué tiene que ser 30 kilómetros? Bueno, porque si estuviera la fuente de rayos gamma más profunda, más cerca de la Tierra, los rayos gamma no alcanzarían a escapar hacia el satélite. Entonces son unas cosas que son unos pulsos de rayos gamma que se miden en el satélite y duran un milisegundo, una cosa así. Disipan como 100 joules, ¿no? Más o menos. Este fenómeno también tiene que ver con un fenómeno que se llama runaway breakdown, que tiene como una avalancha de electrones, el fenómeno del plasma. Son unos fenómenos muy interesantes, yo he hecho bastante trabajo en esto. Y este también es un fenómeno bastante bien entendido. Los Blue Jets, en cambio, no han sido... Hay teorías y hay modelos, pero no todo el mundo concuerda que esa es la razón por la que sucede. Y otra cosa que son radiación electromagnética o radio burst, que se observan de los satélites, como 800 kilómetros de altura, como pueden ver en el diagrama, el satélite Alexis. Y es una cosa muy interesante porque es extraño que, o sea, bueno, la Tierra radia también a esta alta frecuencia y es muy raro porque para que uno radia a esta frecuencia, 100 MHz o algo así, uno tiene que darse cuenta que
¿Cómo uno radia? Uno radia acelerando o desacelerando carga. ¿Sí? Eso significa que la carga pasa a ser, una carga que anda a una velocidad muy alta, cercana a la velocidad de la luz, desacelera o acelera en una distancia de 3 metros. ¿No? Y es muy difícil pensar en procesos físicos en la atmósfera que produzcan este tipo de radiaciones, pero están altamente correlacionados con las tormentas eléctricas. Lo que pasa es que no somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta realmente que lo está produciendo esto. O sea, estas cosas tienen una relación muy directa con las tormentas eléctricas. Le estoy explicando todo esto porque en realidad, aunque estos son fenómenos que son muy jóvenes, ya muy poco tiempo, se descubrieron hace muy poco tiempo, entonces todavía hay mucho estudio, mucha historia sobre todos estos fenómenos. Bueno, ahora voy a meterme en la parte más técnica, le di como una fenomenología, media hora de fenomenología, de historia, de cosas bien generales de estos procesos. Ahora me voy a meter en una parte más técnica, que es la parte que me interesa a mí. Y espero que me interese también. Que tiene que ver con cómo se modelan una de estas cosas. O sea, todos estos fenómenos tienen explicaciones científicas muy específicas. Y aquí les voy a dar un poco de cómo resolvimos el problema de las red sprites. Voy a tratar de no meterme en cosas demasiado técnicas, pero algo de matemática tiene que haber aquí. Este modelo está basado... Ahí tenemos un diagrama en que, por ejemplo, ustedes tienen una tormenta eléctrica a la altura de 5 kilómetros, o h igual a 5 kilómetros. Y las red sprites suceden cerca de los 80 kilómetros, 70 kilómetros, 60 kilómetros, 90 kilómetros de altura. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar un modelo completo. Bueno, completo entre comillas. En que partíamos con la idea que las descargas eléctricas en las nubes, los rayos, son un fractal. Y de hecho son fractales. Y lo interesante es que estas descargas eléctricas radian como un fractal. Y la radiación de este fractal, ustedes tienen como una antena fractal, las descargas eléctricas en las nubes son como una antena fractal, que radia hacia la atmósfera y deposita, la atmósfera de alguna forma absorbe la ionosfera a la altura de 80 a 70 kilómetros, absorbe esta energía radiada por la descarga eléctrica y produce estas emisiones ópticas. Y nosotros, para explicar ese fenómeno, generamos un modelo completo que incluye el modelo de la descarga eléctrica fractal, y vamos a ver unos modelos fractales muy bonitos prontamente. Una propagación de los campos eléctricos hacia la atmósfera alta. Y cómo estos campos eléctricos actúan y cómo es la energía que llevan estos campos eléctricos depositada en la atmósfera alta. Y vamos a ver un poco, no les voy a dar el detalle de todo esto porque no tiene sentido, pero más bien les quiero decir que esto es un modelo que se trabajó bastante tiempo y se construyó parte por parte y se tuvo mucho cuidado en construir. Ahora, yo les voy a dar un poquitito la parte más sexy, ¿no?, de todo este modelo, que es la parte de los modelos de los fractales. Toda la otra parte es matemática y es preocuparse de que las cosas estén bien hechas. Nos tomó bastante tiempo llegar a estar seguro de que las cosas estaban bien hechas. Y finalmente se los voy a comparar con los resultados con experimentos. Bueno, ¿por qué las descargas eléctricas son fractales? Bueno, si uno pone las descargas eléctricas son fractales. Por ejemplo, este es un experimento muy interesante en que lo que hicieron en este experimento, pusieron una aguja con una gran cantidad en el centro, una gran cantidad de carga en el centro, positiva. Y lo que sucedió, y pusieron una cámara y observaron esto. ¿Qué pasó? Se produjo una descarga, los electrones que estaban dando vuelta por acá fueron atraídos por la carga positiva en el centro y se empezaron a mover. Lo interesante es que no se mueven en línea recta, sino que se mueven como zigzagueando, una cosa que se llama bien tortuosa, y esto es un fractal. Y uno le puede medir una dimensión fractal, está muy de moda hacer esto. Y uno puede llegar a la conclusión de que realmente es un fractal.
muy rápidamente, la idea de usar una antena fractal es que inicialmente los primeros modelos sobre esta descarga eléctrica no fueron capaces de explicar que la energía, o sea, la energía necesitada para producir este tipo de cosas no era suficiente. La energía que disipa una tormenta eléctrica. Y por eso tuvimos que traer esta idea de las antenas fractales para explicar esto. Y es un fenómeno muy interesante porque es muy raro encontrar un fenómeno, no es muy raro, pero es raro finalmente encontrar un fenómeno en el cual el hecho de que algo sea fractal es absolutamente necesario para que suceda. Y este es un fenómeno. El hecho de que las tormentas eléctricas, las descargas adentro de las tormentas eléctricas sean fractales, es absolutamente necesario para que sucedan estas destellos en la atmósfera, los red spikes. Eso es una cuestión, es muy fundamental, una cosa muy espectacular. O sea, uno puede hacer fractal y ver todos estos libritos bonitos con dibujos muy bonitos, pero realmente llegar a una aplicación útil es una cosa bastante. Bueno, y muy rápidamente la idea es que el hecho de que una antena sea fractal, y todo esto tiene base matemática, etcétera, etcétera, el hecho que la descarga eléctrica sean fractales, uno gana dos cosas. Es capaz de explicar la estructura espacial que tienen las sprites. Y segundo, es capaz de explicar la cantidad de energía que necesita disipar la tormenta eléctrica madre para producir estas red sprites en la atmósfera. Bueno, como les dije, todo esto tiene, hay un estudio, tiene toda una base matemática, todo esto es una opción, nosotros fuimos uno de los que inventamos esta idea, junto con otro grupo en el mundo, esta idea de la antena fractal, y por primera vez están empezando a construir las primeras ideas sobre antena fractal. Una cosa muy interesante que tiene aplicaciones en la tecnológica, etcétera, etcétera. Una de las grandes cosas de esto, imagínense ustedes, no sé si han visto la radio, los teléfonos que usan para Iridium, ¿no? Son unos teléfonos como de este porte, con una tremenda antena. Si uno usara una antena fractal, como esta, uno podría reducir el tamaño de la antena a un celular normal. O sea, una gran aplicación. Pero bueno, todo eso es una cosa completamente diferente. Pero lo interesante es que incluso de la ciencia pura muchas veces se generan ideas tecnológicas, ciencia aplicada. ¿Pudiera explicar, por favor, bajo qué definición el concepto de esa antena fractal tú la defines como que es fractal? Siguiendo la misma línea, bajo qué condiciones no sería fractal y por lo tanto no ocurriría lo que ocurre. Claro, lo que pasa es que yo voy a hacer una pregunta, tú dices que es fractal, una metodología, claro. ¿Por qué tiene que ser fractal? Claro, ¿cómo defines qué es fractal? Hay una definición matemática, claro. De fractal. Yo voy a explicar en términos. Es que yo les voy a mostrar rápidamente un modelo de cómo construir un fractal. Lo más interesante es que yo puedo variar la dimensión del fractal, como a mí me gusta. Y lo que yo voy a probar finalmente es que hay una dimensión del fractal, la dimensión del fractal es crítica. O sea, hay un rango de dimensiones específicas en las cuales esto funciona y un rango de dimensiones específicas en las cuales no funciona. De acuerdo, pero aunque tuviera ese rango de dimensión, de todas maneras sería fractal. Sí, sí. De diferentes dimensiones. Sí, sí, pero lo que pasa es que, mira, naturalmente uno puede pensar que uno tiene un dipolo, ¿no es cierto? Un dipolo es una cosa que tiene dimensión 1. Un disco, una antena paraórica, tiene dimensión 2. Es una cosa que tiene 2 dimensiones, una superficie. Un fractal es una cosa que está entre medio, entre una línea y un disco. Y yo probé el disco, probé la línea y probé todas las dimensiones que hay entre medio. Y ya vamos a ver unos dibujitos de eso. Y lo que yo encontré es que hay un rango de dimensiones específicas en las cuales funciona. O sea,
sea, con las cuales tú puedes explicar que estos fenómenos en la atmósfera. Si no funcionan en ese rango específico, si la descarga eléctrica en la nube no tiene ese rango específico, no hay suficiente energía en la descarga eléctrica en la nube para producir el efecto en la atmósfera. Y lo más interesante es que es una dimensión razonable con las medidas que se han hecho en los estudios de la descarga. No sé, ¿cualquier cosa? Sí. Creo que no me quería meter mucho en el hecho, pero si uno tiene un dipolo, el dipolo tiene un patrón de radiación muy específico, muy uniforme. Y una antena parabólica, una antena de disco también, tiene un patrón de radiación muy uniforme. Lo interesante es que las antenas fractales no tienen un patrón uniforme, tienen un patrón localizado, un patrón de radiación. Y eso significa que en la atmósfera, en lugares donde hay mayor intensidad, donde el patrón tiene mayor intensidad, es donde se van a desarrollar, donde tú vas a ver las emisiones ópticas, y donde hay menor intensidad tú no vas a ver emisiones ópticas. Y por eso que tú ves estructuras así. Muy rápidamente, uno lo que hace es que simula una descarga, ¿no?, que se propaga en el espacio bajo una propiedad muy interesante. Uno dice que la descarga, que la propiedad de que la descarga avance en cierta dirección es proporcional al campo eléctrico local. Uno calcula el campo eléctrico local, propaga la descarga, calcula el campo eléctrico local y propaga la descarga. Y lo interesante es que este parámetro que se llama θ, que es proporcional, o sea, que define cuán alta probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad de que uno de estos puntos adyacentes a la descarga se una a la descarga, es proporcional al campo eléctrico aquí elevado al poder θ, ¿no? Entonces uno tira los dados, calcula, propaga, lo interesante de todo esto es que si θ igual a 0, uno tiene un disco, le sale un disco, una antena, un disco, una cosa con dimensión 2. Si θ igual a infinito, a un número muy grande, a usted le sale un dipolo, una línea. Pero si θ entre 0 e infinito, a usted le sale, uno tiene un fractal. Este, por ejemplo, el caso de un fractal. Y yo en realidad puedo variar el parámetro eta, ¿no?, todo lo que quiera. Y van a salir diferentes fractales. Este eta igual a 2. Este eta igual a 2. Y me sale una dimensión de 1.4. Yo le puedo calcular la dimensión fractal. Una cosa que no es un disco, ¿no?, no es una cosa de la superficie, pero tampoco una línea derecha, una cosa. Lo interesante, un dibujo muy bonito, pero lo interesante de todo esto es que si uno dice que esto es una antena, esto tiene una antena, y uno tiene una corriente, no tiene una antena, uno cuando prende la antena se produce una corriente. Radia produce un patrón de radiación en la atmósfera que tiene estructura espacial, ¿no? Y es en estos lugares donde uno ve estos picos, ¿no?, es donde se van a producir las emisiones ópticas de las sprites. Entonces usted va a tener sprites aquí, emisión óptica de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Esto imagínense que una superficie, la superficie arriba de la atmósfera, de 80 kilómetros de altura, 60 kilómetros de altura. Uno se da cuenta que la emisión óptica va a ser de donde se producen estos picos. Ahora, hay todo un estudio de qué tipo de patrón de radiación uno va a tener teniendo cierta dimensión del fractal, pero eso es otro tema. Acá tenemos eta igual a 1, ¿no?, y uno puede calcular la dimensión fractal y efectivamente le da 1.6. Acá tenemos eta igual a 2, lo mismo uno le puede calcular la dimensión fractal con las técnicas que existen para calcular
la 1.4. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados que tenemos de esta simulación de una descarga eléctrica. Esto es lo que sucede dentro de la nube. La descarga eléctrica dentro de la nube. Esa descarga eléctrica, lo que uno pasa es que uno tiene una carga Q inicial y esa carga Q se descarga, produciendo una corriente. Y eso produce una radiación electromagnética que se propaga hacia arriba. Esa energía se deposita en la atmósfera alta, produciendo la emisión eléctrica. Ahora, como les dije, nosotros tenemos todo un modelo que se preocupa de todo esto, ¿no? Y si uno se pusiera al frente de uno de estos sprites, tomar una fotografía. ¿Qué significa una fotografía? Significa que uno integra, uno abre, pone la cámara, entra luz por un buen rato y entonces cierra la cámara y esa es la fotografía. Si uno hace eso, si uno integra la luz que le está llegando desde estos destellos por un buen rato, uno vería una cosa así desde la atmósfera. Esto es lo que uno vería si estuviera tomando una fotografía que dura finalmente lo que una cámara toma, qué sé yo, una fracción de segundo o algo así. Esto es lo que uno vería, esto es la fotografía que uno vería. Ahora, lo interesante es que la antena es como... Este fenómeno es como lo que pasa cuando si ustedes quieren hacer el experimento, no se lo recomiendo, que tiran un tenedor adentro del microwave, lo prenden, ¿no? Se producen destellos. Es más o menos relacionado con eso. No se lo recomiendo, pero es más o menos parecido. Bueno, lo interesante es que esto tiene estructura espacial, ¿no? Muy parecido a la fotografía que les mostré inicialmente, no sé si se acuerdan. Ahora, esto si es que uno integra por mucho tiempo. ¿Qué pasa si uno realmente ¿qué pasa si uno en vez de tener una cámara lenta, uno tiene una cámara muy rápida que toma muchas fotos por segundo, o sea, una foto cada qué sé yo, 10 microsegundos, ¿no? Muy rápida, vería esto. Esto es lo que vería, ¿no? Y ustedes ven, interesante cómo está como danzando. Esta es una simulación que hicimos con el modelo que tenemos, que incluye todas las partes, incluye la antena fractal, esta es con la dimensión 1.3, incluye todo, la antena fractal, la propagación de los campos eléctricos que irradia la antena, la interacción con la atmósfera, cómo deposita la energía en la atmósfera y finalmente cómo observaríamos nosotros la emisión óptica. Y toda esta descarga duró como 3 milisegundos, o sea, 300avo de un segundo. Pero es suficiente y la emisión es suficiente como para que una cámara vea estas cosas. Ustedes vieron la película. Aquí viene la parte del resultado. Aquí viene, como dicen en Estados Unidos, de punchline, ¿no? El resultado. ¿Qué pasa si uno toma varias dimensiones? Dimensión 1.6, dimensión 1.4, dimensión 1.3, dimensión 1. Y calcula cuánta corriente necesitaría para producir
la cantidad de emisiones ópticas que uno observa. Bueno, con dimensión 1.6 uno necesitaría 10.000 kiloamperes, 1000 kiloamperes, que nunca, se ha observado pero muy rara. Si la dimensión fuera 1.4 también necesitaría como 1000 kiloamperes para producir la cantidad de emisiones ópticas que uno observaría. Si uno tuviera dimensión 1.3 necesitaría 200 kiloamperes, que es una cosa que sí se ha observado. Y si uno usara el dipolo, necesitaría 2500 kiloamperes, que nunca se ha observado. Entonces, bueno, y lo otro importante de todo esto es que claramente esto, la dimensión 1.3, tiene más estructura espacial que las otras dimensiones. Y como les dije, hay una dependencia en la dimensión del fractal. Y aquí puse la emisión óptica, usando una corriente específica de 200 kiloamperes. Una dependencia en la emisión óptica con la dimensión del fractal, ¿no? Y esto es lo que les explica, que hay un rango específico de dimensiones que se produce, que es cerca de 1.3, que es más o menos lo que uno espera una carga eléctrica. Bueno, también hay todo un estudio matemático de cómo el campo eléctrico depende de las variables, etcétera, etcétera. No me voy a poner eso. Pero lo importante de todo esto es que las estadísticas de las descargas eléctricas dicen que 100 kiloamperes, 200 kiloamperes suceden entre 1 y 5% de las veces. Y la estadística dice que las red sprites suceden más o menos entre 1 y 5% de las descargas eléctricas. Entonces esas dos cosas estarían diciendo que el óptimo para explicar el fenómeno de red sprite es la dimensión de 1.3. También hemos hecho estudios de spectrum. Nosotros generamos el primer spectrum de red sprites. Y lo interesante es que uno puede usar, este es el spectrum medido y este es el spectrum que nosotros medimos. Y ahora en realidad el spectrum es mucho más cercano. El último spectrum que nosotros producimos, con todas las nuevas cosas que hemos aprendido durante el tiempo, es mucho más cercano de lo mismo. Y una cosa muy interesante es que nosotros hemos sido capaces de estimar, usando nuestro modelo y las medidas, hemos sido capaces de estimar cuánta energía se deposita en el atmósfera. Y ya me quedan 5 minutos, no me voy a concentrar mucho en eso, pero en realidad todavía queda muchísimo trabajo futuro. Estos son, por ejemplo, estas son mediciones con unas cámaras de alta velocidad. Y si uno mira estas cosas parece como fuegos artificiales, como están en todas partes. Es súper interesante y además hay más física aún en todo esto, más ciencia. Aquí se producen unas cosas que se llaman streamers, ¿no? Que son como descargas eléctricas que parten de los 90 kilómetros hacia abajo. No son exactamente descargas eléctricas. Ahora, esta parte ya concluyó la parte técnica. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto para el medio ambiente? ¿No? Bueno, como dije inicialmente, hay una gran cantidad de la energía que se disipa en las descargas eléctricas. Las tormentas eléctricas disipan energía. Una gran cantidad de esta energía se acopla hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? O sea, también hacia abajo, pero también una gran cantidad se acopla hacia arriba. Las descargas eléctricas, como nosotros sabemos, las tormentas eléctricas tienen varios efectos sobre la vida. Pueden que sean responsables de las moléculas necesarias para producir la vida. Los fuegos parecen mantener el balance de la composición en los bosques. Los bosques no se queman suficientemente seguidos. Se llenan de matorrales y cosas, entonces los árboles no pueden seguir creciendo. Ahora por eso en Estados Unidos o en muchos lugares dejan que los fuegos quemen los bosques. Los dejan, digamos. No todos, los que se arrancan, pero muchas veces los fuegos controlados dejan que el fuego queme el bosque. Otra cosa que se llama el fair weather field, pero eso es otra cosa. Hay un campo eléctrico constante, más o menos constante en la Tierra, que es entre 0 y 50 kilómetros por segundo. Una de las implicaciones más importantes de esto de high altitude lightning, o los destellos hacia arriba, es que
por ejemplo, estas cosas que se llaman blue jets suceden exactamente donde está la parte donde está el pico del ozono, ¿no? Donde está el máximo del ozono. Y una de las posibilidades, una de las grandes cosas es que al parecer todos estos fenómenos de high altitude lightning, de carga eléctrica en la atmósfera, parece que participan en la química de la atmósfera, ¿no? La producción de ozono, destrucción de ozono. Y uno de estos fenómenos, blue jets, como decía, sucede más o menos como a 30 kilómetros de altura, que es donde está el máximo del ozono. Y si uno hace un poco de análisis, se da cuenta de que estos blue jets en realidad pueden estar ayudando a la capa de ozono, pueden estar generando ozono. Tal vez no la cantidad necesaria que necesitamos, pero lo suficiente, pero algo. Eso sería prácticamente eso. Ya que preguntas, Tengo una pregunta. Como yo he entendido, toda esta red Price hacia la alta atmósfera se produce obviamente si hay una actividad de la producción de radio, ¿no es cierto?, en determinadas capas de la atmósfera, producida normalmente por los primeros mismos, que son las nubes que producen esta. Y por lo tanto, mayoritariamente deberían ser observados por sobre la capa de luz, como la foto que aparecía anterior. Y por otro lado, los blue jets, si mal no recuerdo, tienen un desplazamiento bastante veloz. Es posible que esos blue jets puedan ser observados a gran distancia de donde se producen y en un lugar que aparentemente está despejado de nubes. pero arriba de las nubes. No, en un semáforo terrestre. Sí, al parecer, mira, últimamente sí, este año creo que lograron ver por primera vez blue jets desde la Tierra, pero ¿sabes cómo funciona eso? Uno se para con todos los instrumentos ópticos acá y ve que viene un frente marciano aproximándose hacia ti. Y tú lo que empiezas a ver que en la parte de frente, sobre el frente más tiempo, empiezas a ver red sprites, blue jets, etc. Pero de repente pasa por arriba tuyo el frente más tiempo y ya no es más. Pero sí lo puedes ver, lograron ver finalmente estos blue jets desde lejos. Ahora, no sé si eso lo aprendieron o no. Hay un diagrama que mostraste hace un principio de un diagrama con cuatro. Claro, exactamente. Pero lo que él está diciendo también tiene cierto sentido, en el sentido de ¿por qué no se ha hecho? O ¿por qué esta tiene? Claro, no es absolutamente técnico, ¿por qué esta tiene cierto valor? O cierto valor es mejor que otro. Absolutamente homogénea, sin ninguna fluctuación, hubiese formado Claro, pero lo que pasa es que la atmósfera no es así. por eso lo mismo que el vidrio no es absolutamente igual. Claro, o sea, si uno supiera todas las variables, uno podría resolver todo, podría tratar de resolver problemas, pero nosotros no lo sabemos, nunca lo estamos seguro. En el efecto práctico, hemos dicho que esto es una teoría bastante nueva y mucho todavía por hacer. Pero existe la posibilidad que estos fenómenos que están produciendo la atmósfera, sobre todo el blue jet, que llama mucho la atención en el desplazamiento rápido de uno y los campos electromagnéticos que produce, afecten en cierto modo a algún sistema de aviónica, del avión, las comunicaciones, por ejemplo, aunque estén a una distancia más o menos considerable del origen del fenómeno. Claro, incluso una cosa muy interesante, una anécdota. Aunque esto se descubrió científicamente, la primera publicación sobre este fenómeno fue en el 80. Los rusos durante la Guerra Fría, los americanos, la CIA, durante la Guerra Fría,
sabían de estos fenómenos. Cuando pasaban por arriba de Rusia, de la Unión Soviética, observando, tomando fotografías, los aviones espías pasan arriba de la Unión Soviética. Sabían de estos fenómenos y pensaban que era una arma de la Unión Soviética para destruir los aviones espías. Y efectivamente, si uno pasara, si un avión pasara a través de una de estas cosas, la electrónica del aparato sí sufriría. No sé hasta qué punto, pero sí sufriría. O sea, la energía que estamos hablando es bastante alta. No, lo que puede escapar por dos lados, pero ¿cuál es el camino de escape más probable, es decir, más fácil? ¿O hay un cierto de conducirse de la descarga exponencial? Lo que es... Claro, tal vez no me expliqué bien, pero la descarga eléctrica sucede en la nube. Adentro de la nube, a 5 kilómetros de altura. Hay descarga eléctrica, primero una separación, después una Claro, descarga el viento eléctrica. separa las cargas eléctricas. Se genera la Claro, el viento separa la carga eléctrica en la nube. Eventualmente la separación es tan grande y llega a un punto crítico que se tiene que... Entonces, esta probabilidad entiendo que es más alta que la probabilidad de conexión con la Tierra. No. Lo que sucede es que la descarga sucede, Sí, pero claro. tú lo que propagas es el campo eléctrico, Sí, sí, no la descarga misma. No, yo me refiero que sea es decir, la descarga dentro de la nube es más probable que la descarga dentro de la nube y la Tierra. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que nadie sabe muy bien lo de las probabilidades. O sea, en Estados Unidos se mide muy fácilmente las descargas de nube a tierra, o de tierra a nube. Pero las descargas dentro de las nubes son muy difíciles de medir. No, pero si por parte de la observación, es decir, Lo que pasa, se observa digamos, se puede observar el strike sin ninguna descarga para abajo. es que hay un problema con la descarga para abajo. Una descarga hacia abajo es como un dipolo. Los dipolos radian Sí, no, eso es horizontalmente, no hacia arriba. Sí, no, pero a mí me refiero para calcular esta probabilidad se puede comparar la probabilidad de observación de la strike y la probabilidad de observación del cielo. Bueno, sí las hay. O sea, uno puede... Las estadísticas dicen lo siguiente. Siempre las red strikes suceden dentro de 100 milisegundos, 200 milisegundos de una descarga de la nube de la Tierra. Siempre. Pero la separación es tan grande a veces entre la descarga de la Tierra y la aparición de la red strike que no tienen relación directa con la descarga de la Tierra. Lo que pasa es que probablemente la descarga de la nube de la Tierra se estabiliza en medio, adentro de la nube, se produce una descarga dentro de la nube y eso es lo que produce el red strike. No, pero me pregunto, tú decías al principio que descarga la Tierra como que viene de dos lados, de la nube y de la Tierra. Es que a veces, claro, a veces cargas de la nube en la Tierra y a veces... ¿Qué produce el cambio de la Tierra que empieza a salir el rayo por ahí? Es un problema de qué es más fácil. Acuérdate que son los electrones los que se mueven. Claro. Los iones no se mueven, son los electrones. Si tú tienes una carga positiva aquí y una negativa aquí, la que se va a querer mover es esta. Si la tienes al revés, una negativa aquí y una positiva aquí, la que se va a querer mover es esta. Entonces, hay algo de este tipo de depende de la... En realidad, porque las cargas realmente están en la nube, lo que pasa es que tú creas una imagen. Y otra cosa, es antes de emanar en dos direcciones. Hacia abajo. El impactar debe emanar hacia abajo también, porque arriba es porque las condiciones no son
más difícil, lo que pasa es que es más difícil, porque tienes que estar, para medirla bien tienes que estar justo debajo de las cosas. Y sí se hacen estudios de reconstrucción de los rayos en las nubes, con un interferómetro y una medida bastante complicada de alta velocidad. En la Tierra es más difícil porque el medio es mucho más, no solo eso, el medio es mucho más denso, entonces no se producen descargas tan fácil. Necesitan un campo eléctrico mucho más fuerte para producir. Sí, sí, pero el hecho de que se esté arriba y no abajo es porque arriba es mucho más tenue. Una pregunta, ¿qué le parecía como lo veía el doctor? ¿Considera esto mismo un fenómeno, tratar de explicarlo desde el punto de vista estrictamente de plasma que decía al principio? Que tú lo explicaste, el modelo que tú tienes que hacía un poco diferente. No, pero incluye plasma, porque yo realmente lo que quise explicar era un pedazo del modelo, pero tiene otro pedazo del modelo es que tú tienes, la descarga eléctrica produce campos eléctricos. Eso interactúan con los electrones que están dando vuelta en la ionósfera. Una serie de conceptos más lineales. Sí, claro, o sea, un sistema acoplado, un sistema de ecuaciones acoplado. Tengo la antena, produce un campo eléctrico, el campo eléctrico se propaga, el campo eléctrico le da energía a los electrones chocan, se colisionan con los neutrales de la atmósfera, los neutrales se excitan, eventualmente estos que se excitan, cuando se excitan cuidan la condición de la atmósfera. Pero al mismo tiempo hacen que los electrones se colisionen con los neutrales, cambia la conductividad del medio, eso afecta a la propagación del campo eléctrico y seguir un medio. Pero escribiendo de manera, yo al principio dijiste que algo de experimento que se había hecho. ¿Se ha hecho algo? Tú lo mencionaste. Sí, no es un laboratorio. Sí, ¿qué tipo de experimentos han hecho como para de alguna forma validar el modelo? De la descarga, No, el modelo C, ¿cómo se llama? a lo mejor determinar, porque tú mencionaste que posteriormente iba a mencionar experimentos que se habían hecho acerca del modelo. O sea, comparar con las observaciones. Sí, observaciones. Pero lo que se hace en el laboratorio es muy interesante. Lo que tú pones es un medio eléctrico. Y tú pones empieza a acumular carga en el centro, acumular, y de repente llega un punto crítico y se quiere descargar. Así lo decimos Eso es lo que se llama un Lichtenberg current, patrón de es muy parecido a esto. Incluso si este es una forma de modelar esa dimensión de construcción. Hay ciertos lugares en la atmósfera donde estos fenómenos se concentran, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en las partes tropicales. Claro. Pensando que a lo mejor es un poco la explicación al famoso triángulo de las Bermudas. Porque si la energía es tan alta no queda absolutamente nada, entonces todo esto también. Podría ser. No sé. Pero estos fenómenos sí suceden cerca de los trópicos, donde están las tormentas eléctricas, donde se concentran las descargas eléctricas. Pero se observan hasta en Perú, se observan fuera de los trópicos, también se deberían observar y en Bolivia se deberían observar bastante fuerte. Y mi idea, estoy en conversaciones, hace un tiempo he estado conversando con un amigo en Estados Unidos, que le interesaría poner unos aparatos acá en Chile, porque nadie nunca ha probado cuánto sucede, cuán comunes son estos efectos en el hemisferio sur. El hemisferio norte más o menos se conoce, pero el hemisferio sur. Vamos a ver. Consulta. Recién Gustavo preguntaba la posibilidad de que se vieran visualmente los red sprite o los widgets.
¿qué otra sensación podríamos recibir acá en la superficie de la Tierra, como si es una explosión, una radio explosión? ¿Qué sensación podríamos sentir? Una sensación de, porque a veces han escuchado unos booms sónicos que no han sido nunca explicados. ¿Podría ser un efecto de este tipo de fenómenos? O sea, Es un poco que se sientan acá en la superficie de la Tierra. sónico, un poco difícil, ¿no? No que sean truenos, algo así. Sónico un poco difícil por la siguiente razón. Arriba la atmósfera es muy tenue, si tiene una onda de sonido que se propaga hacia abajo, se encuentra con una atmósfera muy densa, entonces te cuesta mucho lograr, creo yo. Pero sí se puede medir radiación electromagnética de baja frecuencia. Y es más, es una de las formas en que ellos usan, bastante interesante, ellos usan las ondas de baja frecuencia para apuntar los telescopios de alta velocidad. La red Spice, ¿qué es lo que sucede en la red Spice? Se produce ciertas cargas eléctricas que se mueven en diferentes direcciones, producen corrientes, las corrientes pero de baja frecuencia, generan radiación de baja frecuencia que se puede observar desde la Tierra. Incluso uno puede usar esa radiación para localizar dentro del espectro. Ellos no. ¿Sabes si la radiación localizada de las antenas fractales será suficiente para producir rayos globulares? Globulares. Claro que en inglés es ball lightning. Ah, ball lightning, sí. Ya. Sí, nosotros lo pensamos un tiempo que tal vez, claro, la localización de la radiación podría ser tan intensa en cierto lugar que podría producir, tú lo que necesitas es producir suficiente radiación en un lugar específico para producir ball lightning, al parecer. Y estos ball lightning son estables, son como solitones que pueden durar Como el tiempo, sí. Son como estructuras de plasma que se auto... Pero eso, digamos, sería trivial si uno tuviera suficiente potencia localizada. Al parecer sí, o sea, yo lo que he visto, yo no me metí mucho en ese tema, pero lo que las charlas que yo vi y he escuchado, las teorías sobre el es más o menos eso. Que si tú logras concentrar suficiente energía en un lugar y generar una bola de plasma, se podría mantener suficiente tiempo para hacer eso. ¿Y qué orden sería la energía necesaria? Eso no tengo idea, pero me imagino que bastante. Cuando dices suficiente tiempo, ¿cuánto? Pero hay experimentos. Pero segundos, o sea, bastante se va a segundos. Incluso se ve que, no sé si es un poquito, pero hay gente que dice que cruzan las paredes, uno las ve en la pieza, cruzan las paredes. No, yo vi en México. Mi abuela observó ¿Sí? una suerte porque estaba ella y una hermana, estaban así en una ventana, después se separaron, y pasó entre ellas, entró a la cocina, dio unos par de vueltas, y después salió por otra ventana. Y cosas así que cruzan la casa. De células que Si uno tiene suficiente energía, se puede hacer mucho. Pero en el laboratorio, si uno tiene láser, más o menos, digamos, un láser comercial sería posible enfocarlo. O sea, yo he sabido de gente que enfoca láseres y se producen estas cosas, pero no duran el tiempo suficiente. Entonces quizá la potencia de un láser comercial no será suficiente. O el láser que usaste no era suficiente. Claro, no era suficiente. Ahora, hablando de radioactividad de láser, hay años que quieren hacer, ya hemos visto las películas tridimensionales de la Guerra de la Galaxia y la imagen tridimensional de cuando se comunican con hologramas. Una posibilidad de usar láseres y quemar focalizarlo en diferentes lugares y producir una imagen en tres dimensiones de holograma. Bueno, no holograma, una imagen en tres dimensiones. Si estos ball lightning fuera suficientemente estable, de día, digamos, casi no emitiría luz si fuera muy estable, o sea, no se estaría combinando. Entonces sería una nube, un gas de Fermi de electrones, como parecido a un metal. Y, bueno, los metales son plateados, creo, porque son un gas de electrones. Y entonces, ball lightning muy estable de día se vería como una cosa plateada, ¿cierto?
son muy visuales. Sin embargo, hay algunas manifestaciones de fenómenos aéreos que rápidamente le da una explicación como una manifestación tan rápida de radio ninguna, sin existir las condiciones de, digamos, de ionización del espacio y la descarga eléctrica lo suficiente para que se produzca. Bueno, sí. Ahora, yo creo que no necesariamente tiene que haber nubes alrededor para que hay un campo eléctrico muy fuerte. Yo no sé si se produce una descarga o no. O el puro viento también pasando por la superficie de la Tierra. Yo creo que es como una energía óptima, de que si hay muy poco, no se va a producir, si hay mucho, se va a destruir rápidamente. Debe haber un cambio determinado. La verdad que yo no sé mucho, no me metí mucho en el tema del volante, yo sé que es muy interesante y hay mucha gente que ha hecho modelos usando la idea de que es un metal, otra gente que dice que es como un plasma cerrado en un campo magnético. No, porque hay Pero no me experimentos que se generan de una aguja, es decir, puede descargar mucho una aguja y puede generar pequeños puntos. De eso vi cuando era niño, pero no recuerdo detalles. Sí, hay mucho experimento y mucha teoría también. No conozco los detalles lo suficiente como para dar una opinión. Un aplauso entonces para el doctor Valdivia. Le agradecemos al doctor Valdivia la gentileza de haberse acercado a nuestra Escuela Técnica Aeronáutica para darnos esta interesante charla. Indudablemente que hemos aprendido mucho. Y a ustedes la presencia nuevamente en nuestra Escuela Técnica Aeronáutica. Lo dejamos invitado para una ocasión parecida a esta. Recuerden, todos los últimos jueves de cada mes, el mes de junio, el 29, aunque en el calendario aparece como feriado, recuerden que ese feriado fue cambiado para el lunes anterior, y le estaríamos avisando oportunamente entonces el tema para esa oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros.